Se trata de los clasificadores tipo hidrociclón, como ven en la imagen. El hidrociclón es un cilindro cilíndrico cónico para alimentación tangencial, como ven. En la parte superior posee dos salidas, una entrada y una salida. Y en la parte cilíndrica se denomina vórtice. En el otro extremo inferior se denomina apex. Las partículas de suspensión están afectadas por la acción de dos tipos de fuerzas. Una fuerza, lo que vendría a ser de arrastre hidrodinámico dirigida radialmente hacia adentro, y una fuerza centrífuga dirigida radialmente hacia afuera. Entonces, teníamos el hidrociclón, tenemos la dilatación F, entonces cuando las partículas ingresan, van a ocasionar el primer movimiento, que debería ser una fuerza de arrastre hidrodinámica dirigida radialmente hacia adentro. Eso va a ser aquí en la zona del eje. Pero una fuerza centrífuga dirigida radialmente hacia afuera es la primerita que se va a presentar. Y es la que debe empezar a girar chocando con las paredes. Y el momento cuando choca con las paredes, nos va a generar ¿qué? Una zona de vacío. Y esa zona de vacío que se genera en esta parte central es lo que se conoce como justamente la acción, la fuerza de arrastre hidrodinámico dirigida hacia adentro. Entonces, primero gira chocando las paredes. Al crear ese vacío, se genera una fuerza que lleva las partículas finas hacia la parte superior, a lo que se conoce como vórtice. Y aquellas partículas pesadas o gruesas, que van a chocar con la pared, empiezan a rodar simplemente por la superficie del hidrociclón, por la parte cónica. Y obtenemos aquí como las partículas gruesas. Y las finas, como lo reitero, van por la parte superior. Esos son los dos tipos de fuerza: la centrífuga y la fuerza generada por ese vacío al interior de ese torbellino generado. Entonces, ¿de qué manera nosotros aplicamos estos hidrociclones en los circuitos? Nosotros lo aplicamos justamente a los circuitos de molienda del tipo cerrado. En caso de este circuito, ¿qué tipo de circuito sería? Mixto. Tenemos aquí un molino antes, ¿no?, que está en serie con un circuito cerrado. En este primer molino que tenemos es una molina de barras. Luego estoy ingresando a un molino de bolas, estoy ingresando su cajón de pulpa, su bomba de lodos, y me alimenta aquí a un hidrociclón. Y este hidrociclón, los gruesos alimentan realmente al molino, y los finos son los que dirigen a otro circuito, ya que puede ser de rotación o de flexibilización. Pero esos controles que nosotros tenemos que hacer durante la evaluación operativa de los hidrociclones y de los mismos circuitos está sujeto a lo que vendría a ser la eficiencia de la molienda, de lo cual podemos indicar que esta eficiencia de la molienda, sujeto obviamente a la eficiencia de clasificación que se realiza en el hidrociclón, se evalúa por la fracción de alimentación que se va a la descarga del hidrociclón para cada intervalo de tamaño. Entonces, es conveniente que la eficiencia de clasificación de un hidrociclón por el porcentaje de pesos de cada fracción de tamaño de las partículas de la alimentación que se van al underflow, que debe ser eficiencia diferencial, como la formulita que estamos indicando. Entonces, teóricamente suena relativamente complejo, ¿no? Me dice la fracción que se va por el underflow, la fracción que se va por el overflow, pero de manera aplicativa es la que tenemos aquí. Entonces, aquí tengo mi circuito cerrado, que puede ser aquí una chancadora o una zarana, o puede ser aquí mi molino y mi hidrociclón. Entonces, ¿qué me dice aquí? Para el caso de determinar las cargas circulantes en chancado y zarandeo, se hace uso de la siguiente fórmula según Alfa. Carga circulante y bueno, la relación R entre F. ¿Cuál es R? La que tenemos aquí. Entre la alimentación que estamos ahí haciendo ingresar hacia la chancadora. Primer concepto, ¿no? Relación de carga circulante
Es decir, los gruesos que retornan a la etapa de chancado o los gruesos que retornan a la etapa de molienda. Ese vendría a ser R. Y F, la alimentación que le damos o bien a la chancadora o bien al molino. Nuestra primera forma. Pero también esa carga circulante va a ser igual a ¿qué, no? A F menos T. A esta F menos esta T. Entre R menos S. Son fórmulas de igual forma ya realizadas, no que ustedes se van a inventar. Ya existen eso. Entonces, ¿qué cosa es cada una de ellas? F minúscula es el porcentaje acumulado menos partículas más finas que D en F. Aquí es F mayúscula. Todo lo que son letras minúsculas son fracciones de partículas en determinada malla. Todo lo que son letras mayúsculas es el peso del material que está ingresando a cada etapa. Les reitero, las letras minúsculas son las fracciones de partícula de cada malla. La F mayúscula o las letras mayúsculas son los pesos que están ingresando a cada una de las etapas. ¿Ya? Entonces, minúsculas, fracciones, letras mayúsculas, pesos. Entonces, en función de ello, por eso decimos, ¿no?, que la F minúscula es el porcentaje acumulado inferior que pasa a las partículas más finas que D en F. ¿D qué cosa es? En este caso, esta D viene a ser nuestra malla de referencia que estamos utilizando. D minúscula es la malla de referencia. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo podemos indicarlo? F minúscula es el porcentaje acumulado fino de partículas que atraviesan una malla D. Si esta es mi malla D, en esta malla D, ¿qué ocurre? Primero, F, ¿qué sería? Sería la que está ingresando, hay mallita, pero me dice que es el porcentaje acumulado inferior de partículas más finas que D. Entonces, aquí es donde yo voy a encontrar a mi F minúscula, no acá arriba, aquí va a estar. De mi malla de referencia, F va a ser las partículas que están atravesando a mi malla de referencia. Por eso decimos negativo o inferior, ¿no?, de aquí. Ahora, R, ¿qué cosa es? Porcentaje acumulado negativo o de partículas más finas en D. ¿Qué D? En R, que van a ser los rechazos. Entonces, aquí ¿qué ocurre? Este es mi pasante y lo que queda aquí retenido van a ser mis rechazos. Entonces, lo que va a quedar aquí encima, va a ser lo que decimos R. Porcentaje, pero partículas finas, no gruesas. Ojo, partículas finas que D, que quedan en el rechazo. S, ¿qué cosa es? Porcentaje acumulado de partículas más finas que D en S. ¿Dónde está S? Lo tenemos aquí, o sea, después de la etapa de chancado. T, ¿qué cosa es? Porcentaje acumulado de partículas más finas que D en el tapizado, en esta parte aquí. Ahí estos son pesos. Estos de aquí son pesos. Bueno, la repeteo, ¿no? Las letras minúsculas, ¿no?, que tenemos aquí, son fracciones de partículas finas. Y las letras mayúsculas son pesos del material que está ingresando a cada una de las etapas. Entonces aquí puede ser una F mayúscula, aquí es una S mayúscula, aquí es una T mayúscula y aquí es una R mayúscula. Si es que hablamos de pesos, pero si hablamos de mallas, de fracciones, coloco simplemente las letras minúsculas. Ahora, estas letras minúsculas, ¿a quién se puede representar? Se puede representar a la malla 100, a la malla 150, a la malla 200, cualquiera de esas partículas. En caso de chancado, nosotros tenemos partículas gruesas, entonces me va a representar ¿quién? A partículas de 1 pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada, o 1/4 de pulgada, hasta 1/8. En chancado, ¿no? En chancado, reitero,
Esas minúsculas me representan a malla que puede ser de 1 pulgada, 3/4, media, 1/4 o 1/8 de partícula o 1/8 de pulgada. En molienda, ¿quién me representa esas letras minúsculas? Me representa, por ejemplo, a la malla 65, a la malla 100, a la malla 150, a la malla 200, a la malla 325. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que entender, no? Al ser un circuito cerrado, primero hay que identificar, ¿no? ¿Qué tipo de equipos contamos aquí? Chancadora y zaranda. ¿Qué nos interesa evaluar? Eficiencia. Para evaluar eficiencia, primeramente necesito saber qué, los pesos. O sea, peso de la alimentación achacado. ¿Qué más? El peso del material que ha atravesado la malla de referencia, que es la S. Luego el peso del rechazo. ¿Qué más? El zarandeo. Necesito determinar aquí el peso que está atravesando mi zarandeo y el peso que voy a realimentar cuando está achacado. Ya tengo mis pesos identificados. Ahora me piden, ¿no? Determinar cuál es la eficiencia de ese circuito. Entonces, para determinar la eficiencia del circuito, yo simplemente, ¿qué hago, no? Si estoy achacado, ya, voy a mis letras minúsculas. Colocaré ahí, ¿no? Evaluación en la malla de referencia de media pulgada. Todo lo que es media pulgada, agarro, solamente la media pulgada. Evalúame la malla de 3/4. Todo lo que es análisis de mallas de 3/4, solo eso tomo de ahí. Acuérdense de que aquí yo tengo análisis de mallas, ¿no? Ahora se cuenta, ¿no? En la alimentación tengo análisis de mallas que va a ir de qué tamaño, ¿no? 3 pulgadas, 4 pulgadas, 4 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada. Esa va a ser mi alimentación de análisis de mallas. En el producto, ¿qué va a tener? Tamaños de 1 pulgada, media pulgada, 3/4 pulgada, ¿no? En el producto. Luego en el zarandeo, ¿qué va a tener? De igual forma, ¿no? Puedo que mi malla de referencia sea de media pulgada. Entonces todo se ve aquí, media pulgada. Entonces para evaluar, solo voy a utilizar un solo tamaño de malla. Puede ser que aquí también media pulgada, aquí también tengo media pulgada, aquí también tengo media pulgada. Solamente agarro las de media pulgada. Las demás no me interesan. Evalúate en otro tamaño de malla, ¿ves? No, pues evalúate en la malla de 3/4. Pues solamente agarro aquí la de 3/4, la de 3/4, la de 3/4 y la de 3/4. Las otras mallas no me interesan. Ya, solamente esas fracciones. Entonces el zarandeo, primeramente antes de seguir, ¿no? ¿De qué se trata, no? Simplemente se trata de separar partículas gruesas y finas, utilizadas ello en lo que es circuitos de chancado. Y podemos tener una zaranda que nos puede botar 1, 2, 3, 4 productos, dependiendo de cuántas mallas yo coloque en mi zaranda. De repente puedo colocar una sola malla, ya empezará una malla simple, ¿no? Puedo colocar 2 mallas, una malla doble, puedo colocar 3 mallas, triplex, y me va a sacar ahí 4 productos. Si es una sola malla, me saca 2 productos, el rechazo y el pasante. Si son 2 mallas, me saca, ¿no? ¿Qué? 2 productos y un rechazo, ¿no? 2 rechazos, mejor dicho, y un producto. Si son 3 mallas, serían 4 productos, 3 rechazos. Pero generalmente se utilizan las zarandas hasta 2 planchas o deck, que decimos. El término deck es lo que generalmente nombramos a cada una de esas mallitas que tenemos ahí. Un deck, 2 deck, 3 deck. Ahora, estas mallas pueden ser de alambre, pueden ser de varillas de hierro o pueden ser de poliuretano reforzado. Son las que generalmente hoy en día se deben utilizar. Están sujetos ¿qué? A un movimiento provisto por una excéntrica. Entonces su afán en este juego y es en este sentido. Va a jugar así. Y en ese juego es donde permite a que las partículas vayan pasando, las más finas que esa malla y las gruesas queden rechazadas en la parte superior. Las capacidades son diversas, los tamaños también son diversos. Ustedes lo pueden optar dependiendo
de la capacidad de planta que van a instalar o esté instalada ya. Por ejemplo, generalmente la relación es 2:1, 2 de largo y 1 de ancho. Esa relación generalmente se maneja. Pero este es un modelo, ¿no? Existe otro modelo de zarandas también que son tipo banana, en la cual esto tiene una ligera curvatura y su vibración es más rápida. Esos casos nosotros utilizamos para circuitos de molienda. En estas planas utilizamos para circuitos de chancado. ¿Ya? La reserva. Si tenemos esta media ondulado, como media luna, ese es para circuitos de molienda. Son las zarandas tipo banana o de alta frecuencia que decimos. Las partes generalmente que disponen una chancadora son las que tienen aquí, ¿no? Uno, lo que es el sostén de la malla de la transversal, que es esta de aquí. Ahí encima es lo que se va a colocar la malla. Dos, el marco oscilatorio. Tres, el amortiguador de oscilación. O sea, siempre toda zaranda tiene una especie de topera para que no salte. Ahora, generalmente ese tipo es un pequeño cilindro en la cual tiene en la parte interior una goma y encima de esa goma tiene un resorte. Esa es la que iría en el armazón de la malla y encima de ello se coloca otra goma o un gel de alta intensidad y se le coloca ahí dentro de lo que debe ser el otro medio cilindro, y este sí es la que va a estar junto a lo que debe ser la malla. Esta es la que va a estar en movimiento, este de acá arriba. Este de aquí va a ser estático. Entonces este va sobre el armazón y esta de aquí va a ir sobre la malla, debajo de la malla, y esta es la que se mueve. Entonces este me permite amortiguar ese golpeteo provisionado por quién, provisionado por la excéntrica que tengo aquí. Entonces la excéntrica, acuérdense que era simplemente es una barra, pero en uno de los lados solamente tiene el punto de inercia, no tiene el punto de inercia en el centro, sino uno de los lados. Este es el que permite realizar el movimiento de ese golpeteo de la mano. Entonces 5 me dice que es la polea B. Aquí es donde está justamente la excéntrica. Este es este sujeto justamente al movimiento de una polea y el motor. El motor es el que se encarga de darle todo el movimiento necesario. ¿Cómo deducimos la fórmula para calcular la eficiencia de una malla o un sedazo? Entonces, para deducir esa fórmula, nosotros primeramente tenemos que fijarnos, ¿no? Si esta es mi zaranda, ¿qué estoy alimentando? Peso de alimentación. Y mi cuadro de análisis granulométrico de esa alimentación. Leo de mi zaranda, peso de material fino que atravesó el zaranda y su análisis granulométrico respectivo. ¿Qué más? Peso del rechazo y su análisis granulométrico respectivo. Esos tres datos es lo que me interesa. Sus pesos y sus balances de fracciones de tamaño. Entonces con eso ya puedo yo determinar la eficiencia de esa zaranda de esta forma. Entonces decíamos que F es la alimentación, la letra mayúscula, R mayúscula es el rechazo y T mayúscula es el peso de las partículas que atraviesan a esa malla. Es lo que tenemos aquí. Y obviamente las letras minúsculas, ¿no? Que son las fracciones de malla. Entonces esta deducción se puede sacar matemáticamente, como ustedes están viendo, o ir directamente a la aplicación de la formulita que tiene aquí. Eficiencia igual
Ya saben que F es la fracción de la alimentación, R la fracción del rechazo por 100, entre F, fracción de la alimentación, por 100 menos la fracción del rechazo por 100. Multiplicamos aquí por 100 a razón de que la eficiencia se da en porcentaje. Entonces, esto lo podemos obviar y simplemente esta formulita es la que nos interesaría. Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación. ¿Qué ocurre aquí, no? Me dice, calcular la eficiencia de una zaranda cuya malla tiene una abertura de 3/4. Entonces, aquí agarro, ¿no? Aquí está mi análisis de malla, ¿no? De la alimentación, del rechazo y del tamizado. De los tres que les indicaba. Entonces, aquí me está diciendo en la abertura de malla de 3/4. Entonces, solamente me interesa ¿qué? Esta malla de 3/4. Entonces me dice, el análisis de los volumétricos de la alimentación, tamizado y rechazo, arroja estos datos. De la fila correspondiente a 3/4 de pulgada, ya que es la abertura de la malla del sedazo, extraemos los siguientes valores que corresponden al porcentaje acumulado negativo, ¿no? O el inferior, en cada caso. F 67.51. Vemos, ¿no? La de 3/4, 67.51. R 39.29. R 39.29. Y T obviamente el 100%. Es lo que me ha botado en el CMAIS. Ya tengo mis tres valores. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar en mi formulita de eficiencia. Mi formulita era F menos R por 100. La que tenemos aquí. Reemplazo estos valores que ya tengo, como están viendo aquí, y multiplico por 100. Y al final me da una eficiencia de 68.85%. Pero solamente es en esa malla de 3/4. De igual forma, yo tengo que hacer para aquí. Me dicen, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su cuaderno, calcúlenme la eficiencia en la malla de 3/8 de pulgada. ¿Cuánto le sale? Reemplacen simplemente de 3/8. Va a agarrar ¿qué? Este valor de F va a ser 33.83, R va a ser 3.18 y el tamizado T va a ser 68.95. R, ¿cuánto le sale ahí? 3/4. ¿Cuánto dijo? ¿De qué? La de 3/8. Solamente la malla de 3/8. F minúscula es 33.83. R minúscula 3.18 y la T minúscula 68.95. Es la alimentación. Entonces, en la malla de 3/8, la eficiencia de clasificación, aquí lo que saca el joven es 93.58%. Quiere decir que la malla que después de moler, ¿no? Mejor de chancar, mejor dicho, después de chancar, la malla que obtiene mejor eficiencia es la malla de 3/8 que la de 3/4. O sea, está trabajando mejor esta malla de 3/8.
Eso podemos suponer en una primera intención. Ojo, ¿no? Está al 93.28. Y el otro caso está saliendo al 68.85. Son dos situaciones. La repito. Supuestamente una primera intención, la que está trabajando mejor es la malla de 3/8, a referencia de la malla de 3/4. La otra situación, ¿cuál es? De que nuestro equipo de chancado que estamos utilizando no está chancando adecuadamente. Me está arrojando ¿qué? Mucha partícula fina. Si este de 3/4, ¿no?, me hubiese botado de repente un 88%, ¿no? Aquí es 93. Si aquí me hubiese botado 88% por lo menos, quiere decir que sí la eficiencia de mi chancadora sería lo más óptimo. O este de 3/8, ¿no?, me hubiese botado cercano a los 68.85, quiere decir que de igual forma mi chancadora estaría trabajando más óptimo. Pero aquí los tamaños son muy diversificados. Estamos sobrecargando solamente a una malla. Las otras no están botando adecuadamente. ¿A qué se debe? Uno, el tipo de material que estamos checando. Dos, que nuestra chacadora de repente está funcionando inadecuadamente. Por esas dos razones. Puede ser mucha alimentación o muy poca alimentación, ¿no? Ya, entonces, para eficiencia de clasificación de una malla es la que nosotros utilizamos solamente esta formulita y tomamos como referencia solamente una fracción de tamaños y en función de eso evaluamos. Nada más eso. Este es otro ejemplo, ¿no? Aquí tengo mi alimentación y tengo mi rechazo. Tengo aquí solamente dos datos. En el otro caso he tenido mis tres datos. ¿Qué me dice aquí? Calcular el siguiente cuadro de eficiencia de una zaranda vibratoria en la malla de 1,5 pulgadas. Está aquí. Tengo la alimentación y tengo rechazo. La eficiencia va a ser ¿cuál, no? Mi formulita que tengo aquí. Y me da una eficiencia de 67.8. Entonces, para determinar la eficiencia del sedazo, basta con conocer R, la volumetría de alimentación y de rechazo. Entonces, solamente aquí estamos, ¿no?, en función de F y de R solamente, con dos valores. En el caso anterior hemos utilizado los tres valores, F, R, S. Aquí no, solamente con dos. Entonces, cuando estoy haciendo mi toma de muestras en planta, a veces puedo obviar el otro punto y solamente irme a sacar la muestra de alimentación y de R solamente. Se repite las tres. No tenía eso. No, ayer no, es Era T. ¿Qué es la T? perdón. La T. Pero tenemos otra formulita, ¿no?, que es aquí. Está igual, pero que la fórmula. Es F menos T, R menos S. Es la misma formulita que tenemos aquí. F menos R. Pero ¿de dónde saca eso? Entonces, así como nosotros hemos calculado la eficiencia de una chancadora en circuito cerrado, mejor dicho, de una zaranda solamente, ahora calculamos, ¿no?, la eficiencia de un circuito de molienda clasificación, utilizando aquí un hidrociclón. ¿Qué tenemos como datos? Descarga de molino. Esta descarga de molino. Rebose del clasificador R, lo que tenemos acá arriba. Arenas del clasificador O, lo que tenemos aquí. Entonces aquí nos interesa que esta descarga, este rebose y estas arenas que están retornando al molino. Entonces, de cada uno de esos puntos de análisis granulométrico, análisis granulométrico y análisis granulométrico. Y el resultado es lo que tenemos aquí. ¿Qué veis? Teniendo en cuenta la definición del D50, el cual es el tamaño crítico del límite de corte de la separación de mis finos y gruesos y de la clasificación de la cual las partículas menores forman el rebose del clasificador, que tenemos aquí, OF. Las partículas mayores forman las arenas del clasificador UF, que tengo aquí.
calcular de una planta que procesa 600 toneladas métricas al día, te mide 600 toneladas métricas al día, el D50, utilizando el cuadro análisis siguiente. Entonces, para determinar el caso de la molienda y el caso de chancado, nosotros utilizamos los factores del F80 y el P80. Ahora, para determinar la eficiencia en lo que son los hidrociclones, o bueno, lo que estamos viendo aquí, nosotros utilizamos el D50, que es decir, el 50% debe pasar como producto fino y el 50% debe regresar nuevamente al molino como producto grueso. Eso quiere decir el D50. Entonces, teniendo ya cada uno de los análisis volumétricos de cada uno de estos puntos, determinamos el D50 para estas 600 toneladas métricas al día que vamos a pasar. Entonces, aquí tenemos primeramente que determinar ¿qué? La carga circulante. A menos R y O menos A. Sus codificaciones tienen lo que significa cada uno de ellos. Ya, primero determinamos carga circulante. Pero esa carga circulante nosotros determinamos para cada una de las mallas. ¿Ya? Entonces he entendido aquí la malla 28, la 35, 75, 100, 150. Empleando esta formulita, solamente hago los reemplazos del caso. Y sale mi carga circulante para cada una de las mallas. Luego esos valores los sumo. Me da 13.89 gramos. Ahora, la carga circulante va a ser igual a ¿qué? Sumatoria de las cargas circulantes de las mallas entre el número de mallas. Igual esa formulita que ya existe. Y reemplazamos solamente 13.8940 entre ¿cuántas mallas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mallas. Entonces mi carga circulante va a ser 2.308. Ya tengo calculado mi carga circulante. Les repito, ¿no? Primeramente hemos aplicado esa formulita de carga circulante para cada una de las mallas. Nos ha salido un valor. Luego hemos sumado todas esas cargas circulantes. Nos ha dado este valor. Luego determino la carga circulante total, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de cargas circulantes, que es 13.8140, entre la cantidad de mallas que he utilizado, en este caso 6, 2.3. Luego paso a calcular el cálculo de los tonelajes y coeficientes de partición. Para ello, ¿qué necesito tener en cuenta? Peso de las arenas de retorno del ultraflow, que va a ser igual a 600 por la carga circulante. 600, acuérdense que es el tonelaje métrico por día que estoy utilizando. Eso multiplico por la carga circulante, que es 2.302. Y me da un total de 1.381.20 toneladas métricas día. ¿Ya? Entonces ya tengo el peso de las arenas de retorno del ultraflow. Luego, ¿qué voy a realizar? Voy a empezar, ¿no?, a utilizar las fracciones en función de monotamaños. ¿Qué quiere decir monotamaños? Con partículas uniformes de igual tamaño, ¿no? Pero en este caso, ¿no?, pasa entre 28 y 35. O sea, partículas que pasaron la malla 28 y que han quedado retenidas en la malla 35. Esa fracción agarra 35-48, partículas que han pasado la malla 35 y que están sobre el tamaño de la malla 48. La 65-100, partículas que han pasado la malla 65 y que han quedado retenidas en la malla 100. De así hasta la malla 200. Entonces, para este caso de estos cálculos, ¿no?, utilizamos estas otras formas. Para eso necesito determinar los coeficientes de partición. Y para eso, coeficientes de partición, calculo lo que es el WOF y el WUF. W OF y W UOF. El WOF, ¿qué cosa es? Tonelaje de sólidos del overflow, o sea, los finos que se están dañando. El WOF así mismo es igual a ¿qué? Al porcentaje del peso por la capacidad de planta entre 100. Ahora, pero para poder determinar
estos valores del WOF y WUF, antes necesito determinar lo que son los CPs. CP, ¿qué cosa es? Tengo para el overflow y tengo para el underflow. CP del overflow es igual al WOF entre el WUF más el WUF. El CP del UF es WUF entre WOF más WUF. CP, coeficiente de partición de rebose del overflow. Es la fracción de rebose en peso respecto al peso total de los sólidos en una misma paña. ¿Qué cosa es el CP del UF? Coeficiente de partición de las arenas. Es la fracción de arena respecto al peso total de los sólidos en la misma paña. Entonces empezamos a calcular estos CPs para cada una de las mallas que hemos utilizado, para 6 mallas. Y con eso determinamos el WOF y el WUF. Entonces, la suma de los CPs, primeramente, es otra formulita, CP del UF más el CP del UF va a ser siempre igual a 1. Ya por lo menos ahí tenemos una primera rotación. Calculamos el WOF para cada una de las mallas y también el WUF para cada una de las mallas. En el primer caso, el WOF va a ser igual a ¿qué? 0.4 porcentaje de P por la cantidad de toneladas que estamos alimentando por día dividido entre 100, de acuerdo a la formulita. Y eso nos da 2.4. Para la siguiente malla nos da 9.6, para otra malla 85.8, para otra malla 81.02, para la siguiente malla 76.6, para la siguiente malla 354.6. Ahora para el WUF, de igual forma utilizamos su formulita que tenemos ahí. Hacemos el reemplazo del caso, 10 por 2381, 23 por 2381, 100, nos da estos valores que tenemos aquí. Entonces ya tenemos calculado lo que es el WOF y el WUF. Con esos datos pasamos a calcular esto que tenemos aquí, los CPs. Entonces los CPs va a ser igual a ¿qué? Para la primera malla es el 2.4, entre 2.4 por 132.12 igual a 0.017. Ya fue. Y el CP del UF va a ser igual a 0.983. Acuérdense, ¿no?, de que CP del UF va a ser CP del UF va a ser igual a 1. Entonces simplemente puedo calcular todo lo que es CP de los UF y de ahí del 1 lo reemplazo. Entonces estos datos luego son graficados en papel semilogarítmico, coloqueando CP del UF versus el CP del UF. Entonces en papel semilogarítmico grafico, ¿no?, lo que deben ser los ejes. ¿Considerando qué? Considerando las mallas. Al graficar el CP del UF, me hago una curva la que tengo aquí. Al graficar el CP del UF, me sale otra curva. La intersección de las dos curvas del CP, hago la proyección hacia el eje X. Y ese es el valor del D50 que nos interesa. Al hacer la proyección. Entonces, como ven, es relativamente trabajoso, entre comillas, ¿no? Pero ustedes ya se crea su plantilla en Excel, ya pues simplemente reemplazan los datos y automáticamente corre todos estos datos y determinar el D50 respectivo. Otra fórmula de poder determinar estos valores de cargas circulantes que tenemos aquí. Un molino de bolas en circuito cerrado con clasificador y ciclón trata de 220 toneladas métricas por hora. Y su porcentaje de sólidos son efectivamente overflow 31.9%, underflow 72%. Y en la descarga del molino tenemos 57.6%. Me pide calcular el tonelaje de carga circular. Aquí me está dando el porcentaje. Entonces, utilizo esta formulita. De igual, siempre es el porcentaje de sólidos entre el porcentaje de sólidos. Y empiezo a reemplazar simplemente, ¿no? Para el caso del over, debe ser igual a 100
menos 31.9, este valor. Pero para el caso del D, tengo aquí el valor de 57.6, descarga del molino 57.6, 57.6. Para el caso del under, tengo 72, underflow 72. Reemplazo y ya tengo el D sub 0, D sub O, mejor dicho, 2.3250, D sub T 0.736 y D sub U 0.3890. Con esos valores, ahora recién empleo mi formulita de carga circulante. Carga circulante va a ser igual a ¿qué? A F, pero F mayúscula, que es la alimentación, por los valores, ¿no? de O, de D menos de C. Entonces, ahora lo que hago, simplemente, aquí estoy diciendo 220 toneladas métricas por hora, F, 220 toneladas métricas por hora, reemplazo estos valores que he calculado y me da una carga circulante de 888.20 toneladas métricas. Entonces, como ven, solamente se trata de aplicar la formulita, solo la fórmula nomás, y no confundirse, ¿no?, con las letras F, D, U que se presenta ahí. De tal manera que con esos datos podemos conceptualizar de que las cargas circulantes, ¿no?, la carga circulante sirve para determinar la eficiencia de clasificación en general en zarandas. Será el peso del rechazo, o sea, los gruesos, en relación con el peso de alimentación fresca al circuito. Pues carga circulante, peso de rechazo entre peso de alimentación, lo que era R3. O puede ser otra fórmula para determinar, ¿no?, eficiencia igual, material clasificado entre material clasificado. Luego, 1 menos la eficiencia va a ser igual que material clasificado entre el rechazo entre el material clasificado entre la alimentación. Si tomamos como ejemplo el cuadro del ejemplo 2, se tendrá que material clasificado de la alimentación EDF y material clasificado en VDR. Entonces, vamos a utilizar que 1 menos la eficiencia va a ser igual a E por F entre V por R. Pero si entramos con estas relaciones, ¿no?, ya de otras letritas E y V, se van a marear un poco más. Mejor lo dejamos solamente las otras fórmulas de carga circulante y las letras mayúsculas. Entonces, esto solamente tomen como referencia esta parte. Fíjense, la carga circulante sirve para determinar la eficiencia de clasificación en general en zarandas, y el cual va a ser igual a que al peso del material rechazado en relación con el peso de alimentación fresca del circuito. Esta sí no sirve, pero de aquí ya son para cálculos más de ajuste. Entonces eso no entramos al detalle. No justo, ¿no? Oye, Se nota. Valdés también. Está durmiendo tranquila. En lo que es el proceso de clasificación, el tamaño de clasificación del D50 está representado en el límite de partículas mayores, estará en los gruesos o descarte, mientras que las más finas estarán en el rebote. Para estudiar esta operación de clasificación, en consecuencia podemos utilizar el modelo de Lynch y Rao, que se basa en función de 4 relaciones. O sea, la conceptualización, ¿no?, más teorizada para poder determinar esta eficiencia y clasificación, las investigaciones que después han aparecido, ¿no?, o que tienden a mejorar la eficiencia de esa fórmula de clasificación, está sujeto a las investigaciones de los investigadores de Lynch y Rao. ¿Qué tienen en cuenta? La ecuación de capacidad volumétrica, la ecuación volumétrica del agua, la ecuación del D50 pero corregido, la ecuación de la eficiencia reducida. Entonces, así como algoritmos, ¿no?, teníamos factores, en este caso, de lo que es eficiencia y clasificación, de igual forma nosotros tenemos una serie de factores. Si es que tiene menos agua, si es que tiene más agua. Esto se los dejo solamente como referencia.
sea, tenemos ya reducido, separado mena y ganga. Lo que nos resta ahora es realizar los procesos metalúrgicos. Ingeniero, ¿Por qué estás sin copas? Creo que pasó sin cámara. Estamos llegando. A ver, delegado. Decida, bolsita. Dice que tú al deber por otro quieres poner. No. Antes de venir, yo lo sé. Debería ser ya el proceso metalúrgico. Y el proceso metalúrgico indicamos que tendríamos los procesos hidrometalúrgicos. Lo que debería ser la licidación y generación. Y los procesos pirometalúrgicos. Esos dos procesos es lo que vamos a encontrarnos a nivel mundial que existen. Y como operaciones tenemos todo lo que son métodos de concentración. Entonces, hidrometalurgia, ¿qué ocurre, no? Como su nombre lo dice, hidro, es utilizar agua. Todo simplemente que es mineral más agua. Pero el agua por sí sola, el ataque es lento frente a cualquier tipo de roco mineral. Entonces necesitamos adicionarle ¿qué? Más. Puede ser un ácido o puede ser un álcali. O sea, una licidación ácida o una licidación alcalina, o de repente puede ser una licidación de tipo neutro. ¿Ya? Vamos a seguir metalúrgica, mineral, agua y el respectivo reactivo. Ya puede ser un ácido, un álcali o un neutro. Ese es la hidrometalurgia. Entonces, en esta hidrometalurgia en sí mismo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con dos términos comunes. Uno lo que es la lixiviación, el otro lo que es la cianuración. Existen otros, ¿no? Que puede ser la tiburiación. Clorinación. Cianuración, tiburiación, clorinación. Dentro de los más conocidos que se puede utilizar. Existen obviamente otros tipos de reactivos adicionales, pero los más utilizados es la lixidación y la cianuración, hablando a nivel industrial. Los otros ya que vienen prácticamente son a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces, esta lixidación de igual forma puede ser ácida, básica o neutra, la lixidación. Solamente de estos dos vamos a hablar, esta no. Entonces, ácida, básica o neutra, puede ser eso. Cianuración siempre va a ser básica. Siempre donde vaya. Tiburiación, bueno, como referencia les digo, este trabajo en medio ácido, es ácido. Y la clorinación también es en medio ácido. Digestión es casi sinónimo de lo que es lixiviación. Ahí decimos digestión ácida generalmente se utiliza. Solo en término de digestión más lo emplean con ese término lo que son los químicos. Digestiones. A nivel de metalurgia utilizamos el término más lixiviación. Y digestiones son cantidades más pequeñas. ¿No? Entonces, lo que nos toca ahora en este siguiente capítulo es hablar todo lo que es sobre esta hidrometalurgia. Ahora, en hidrometalurgia, ¿qué ocurre?
Nosotros aquí trabajamos, puede ser mineral más calor, o puede ser concentrado más calor. O sea, los concentrados que vienen aquí de metros de concentración, que es otro sistema metalúrgico, otra técnica metalúrgica, ese concentrado lo sometemos al calor. Ahora, entre los métodos que tiene la biometalurgia, los que destacan más, tenemos aquí lo que es la tostación. Primero por el secado. Secado generalmente a 105 grados, como hemos visto en clases anteriores. Tostación. Tener cuidado si se trata de un mineral sulfurado o un carbonatado. Hay que tener sus cuidados. Si es un sulfuro, este va a liderar el SO2, SOX, por ejemplo. Porque puede ser un SO3, SO2 o simplemente un SO. Ahora, si se trata de un carbonato, ¿no? CO3, carbonato de calcio. Este me va a liberar el CO. Se descompone esto, me forma el CO. Entonces, aquí nosotros empezamos a crear mayores impactos ambientales cuando es la tostación, pero cuando son procesos pirométricos. Aquí no estamos generando mucho impacto ambiental, pero resulta que no, que este ácido tiende a volatilizar. Entonces el impacto, si es en lixiviación, va a ser en el caso del ácido más fuerte, y en el caso de la cianuración va a ser el cianuro de sodio. Pero cuando está este cianuro seco, exento de humedad, es inerte. Pero basta que le empiece a caer humedad, empieza a activarse y se convierte en un veneno. Caso del ácido sulfúrico, ¿no? Que es aquí el H2SO4. Este tiende a generar lluvias ácidas generalmente. Aparte que aquí en tostación, este me genera el sistema de lluvias ácidas. Pero tiene otras propiedades, ¿no? Que también tiende a captar la humedad del medio ambiente. Háganse cuenta que ustedes están viendo la biblioteca, ¿no? Y hay humedad dentro de ese medio. Se coloca en la parte alta un tazón con ácido sulfúrico abierto. Ustedes colocan ahí 100 mililitros. Al término de un mes van a encontrarse que ya no es 100 mililitros, sino va a existir ahí de repente 180 o 200 mililitros. Entonces absorbe su humedad también. Entonces para eso nos sirve también este ácido sulfúrico. Ahora, este ácido sulfúrico, como les indiqué, para trabajar este cianuro, nosotros siempre tenemos primeramente que alcalinizar. Lo primero es alcalinizar. Y el pH que generalmente nosotros trabajamos para el caso del cianuro, estamos hablando de un pH entre 10 a 12. En ese es el rango. Entonces, entre 10 a 12, primeramente alcalinizamos esta solución y después recién agregamos el cianuro de sodio. Caso contrario, ¿qué va a ocurrir? Si estamos con un pH inferior a 10, se nos va a formar el gas cianhídrico. Y el gas cianhídrico es un veneno. Se van a empezar a dormir como jugando. Y ya no van a despertar. Eso produce el gas cianhídrico. En algunos casos lo que va a producir es, ojalá, no damos cuenta, ¿no? Que ya inhaló esos gases, lo empiezan a jalar desde el amigo, ¿no? Y va a empezar a vomitar. ¿Por qué? Le va a causar vómitos.
Ese es cuando todavía el cianuro de sodio no lo ha atacado, le ha atacado una fracción solamente, ¿ya? Lo empieza a hacer vomitar. Pero todavía está entre sueños, pero está vomitando. Como borracho prácticamente. Entonces, ahora, la otra situación es que este gas anhídrico, ¿no? La zona de impacto no es local, sino que de acuerdo al viento que haya, puede llegar este gas de repente que te vas al patio. Ya que así de tu foco central es aquí, pero el viento lo puede llevar hasta el patio. Y alguien que esté pasando por ahí puede inhalar ese tipo de gas. Entonces, en ese caso sí lo va a llevar a una situación de sueño. Después se empieza a vas a morirte ahí en ese caso cuando está esta exposición prolongada. Una hora o de repente, cuando ese plan de duración, Como media y luego me despierto. Se acostumbran a las noches especialmente, ¿no? Se camuflan cerca de los tanques, pero ahí está saliendo el gas. Si es que no han controlado adecuadamente ese pH, está saliendo el gas y están inhalando, están durmiendo, ya no despiertan. ¿Ya? Entonces, Es para adaptarme. entonces mantener entre 10 a 12 lo que vendría a ser la concentración del cianuro. Por debajo de ello, como se quiere, se forma el CNH. Y por encima, este es el venenoso por este caso, el CNH. Y por encima de 12 se va a formar el CNO, que vendría a ser el cianógeno. Por debajo es el cianhídrico, por debajo de 10. Por encima de 12 se forma el cianógeno. El cianógeno no hay problema, pero solamente se traduce en pérdidas de cianuro para la planta. Efecto venenoso no se encontraba. O sea, te da la opción para que estés trabajando sin ningún inconveniente, pero hay que controlar, no hay que confiarse. De este tenemos que tener bastante cuidado, del gas cianhídrico. Este es peligroso. Algunos prefieren de que cuando estás expuesto a este tipo de inhalaciones, los hagas vomitar y tomes bastante agua. Son vías que puede desarrollarse. Otros, ya lo que es la medicina, te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que tener tus vacunas de... hay un kit frente a intoxicaciones. Entonces ahí más allá ustedes tienen que tener nervios ya bien templados. ¿Por qué razón? Porque rompen el kit, sacan la jeringa, preparan las inyecciones y tienes que clavar en el corazón. No le doy. Si no le das, por eso te ya tienes que ir más templado. Clavas ahí al toque inyectar. Y agregamos siempre ventilación constante para que se le pase todo el gas. Y empieza a respirar bien esa persona intoxicada. Ese cuidado hay que tener bastante en lo que es el cianuro. Caso de lo que vendría a ser el ácido sulfúrico, el sulfúrico generalmente nos produce quemazones. Si es de alta concentración, de repente por ahí rozaste, ¿no? Que así le puede ser de buena tela en tu pantalón o lo que tengas ahí, ¿no? Lo va a dejar blanco. Y después por ahí un toquecito, se rompe. Frente a cualquier tela eso va a suceder. Ahora, frente a la piel, ¿qué ocurre? Mucho más fácil todavía para que pueda dejarte blanco esa parte de la piel que entra en contacto. Entonces, ¿qué hacer frente a circunstancias? Hay que lavarse inmediatamente. Por ahí están con las duchas ahí en las plantas, etc. Lavarse. Y por ahí si es que hay, ¿no?, lechada de cal o un poco más de lechada de cal para neutralizar el efecto. Por recuerden, ácido sulfúrico, estamos trabajando con pHs inferiores a 7 y la cal trabaja con pHs superiores a 7. Entonces hay que buscar neutralizar ese efecto porque va a empezar a quemarles y picazón va a hacer que se rasguen. Entonces con la cal tienen que sobarse, no solamente
lechada de cala, no la cala en seco, como lechada tiene que ser. ¿Qué quise lechar? Porque van a mezclar agua con la cal, ¿no? Prepararlo eso. Y con eso se forma. No hidróxido de sodio tampoco, que es otro álcalo. Tiene que ser cal, porque es de menor concentración. Y lavarse constantemente y al cabo de ese mismo día que les ocurre el incidente, hagamos de cuenta, se va a tornar su piel enrojecida. Luego va a cambiarse una coloración negruzca. Y de ahí, con el transcurso de los días, ya va desapareciendo esa coloración media negruzca. Se va como cayendo poco a poco. Con las manos. Curita, curita. Para el caso de procesos metalúrgicos, el ácido sulfúrico que se trabaja generalmente, caso de lixiviación, que vamos a ver, ese se trabaja en pHs 2, 3, hasta 4. Generalmente el promedio es 3 que trabajamos relativamente débil, pero que esa concentración está relativamente manejable, pero sí quema. Ahora, si ustedes quieren trabajar directamente, ¿no?, con pH1, normalmente ese sí, pH1, 0, ese sí es para que desaparezca. pH1, 0, si se cayeron ahí, ya nadie supo más ustedes. Claro. Acuérdense que los huesos están formados por calcio. Y frente al ácido sulfúrico que está en un pH de 1, le dice chavo. Entonces ahí, pero hay una parte de la hidrometalurgia que sí trabajamos con ese pH de 0. Es en la etapa de electrorefinación. Electrotensión, perdón. En electrotensión sí estamos haciendo eso en un pH 0. ¿Hay algún material que no puede desaparecer? El plástico, ¿no? Plástico, sí. Tiene que ser en este caso el caucho. El plástico. El plástico desaparece no más. Un caucho. Disculpe, no sé si tal vez podría decir exactamente la fecha del examen.